Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. ¿Cuántos pueden levantar la mano y alabar el nombre de Dios en esta mañana, iglesia? ¿Saben por qué debemos de darle gloria a Dios? Porque Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes, el que te ama y me ama y dio su vida por nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos anunciando el reino del Señor, seguimos anunciando el Evangelio, seguimos manteniéndonos firmes, hermanos, cada día confiando en aquel que nos llamó. Amén, iglesia. Felicito a los jóvenes, a las damas por sus actividades, a todos aquellos que están comprometidos, los caballeros con el Señor, cada día en permanecer firmes en el llamado que el Señor nos ha hecho. Sean bienvenidos. Si hay una persona nueva en esta mañana, que sea bienvenido en el nombre del Señor. Y esperemos que haya palabra de Dios, y esperemos y creemos que sí, para esa persona en esta mañana. Amén. Bien, hermanos queridos, quiero hablarles un poco acerca de un tema bastante común, un tema que se vive al día a día y que no escapamos, estamos exentos de sus golpes, de sus efectos. Bendito el nombre del Señor. Pero como siempre, y cuando predico, me gusta irme al principio de todo, al inicio de todas las cosas, y para tener un poquito más claro el concepto o por qué pasan situaciones que a veces no entendemos. Gloria al Señor. Este inicio de lo que voy a hablarles se origina en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva, hermanos queridos, están en un lugar de privilegio, fueron una pareja maravillosa que tuvieron dones extraordinarios. Y quiero hablarte un poquito de ese tema, sin entrar todavía al tema, a la prédica, en cuanto a lo que perdieron, la gracia que perdió Adán y Eva cuando pecaron. Ellos tuvieron un privilegio muy grande, tuvieron algo llamado, o se conoce como los dones preternaturales, que no son sobrenaturales, pero que tampoco están en lo natural, están un poquito más allá están entre lo sobrenatural y lo natural. Esos dones caracterizaban a la primera pareja, pero que hoy en día ya no están, no existen, debido al pecado. El pecado irrumpió en ellos, y esto trajo transgresión, y esto trajo también el olvido o la separación de estos dones. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Dios bendiga a los que sirven. La Biblia dice que es mejor servir, ¿no? Es mejor servir. Bien, hermanos, estos dones preternaturales, que se denomina así en la teología cristiana, no se ven en la actualidad, pero quiero tomar un poquito de referencia a esto para decirles algo. En aquel entonces Adán y Eva tenían un privilegio maravilloso, estaban ausentes de la concupiscencia, tenían lo que era la inocencia, y esto les daba un privilegio maravilloso, que tener un contacto con Dios sin necesidad de intercesión, sino que había un Dios pleno allí en ese Edén, que no había, ¿cómo le explico? No había una manera más tangible de sentir la presencia de Dios como lo tuvieron ellos en lo original. Fue maravillosa la experiencia que tuvieron ellos. Tenían la armonía, la inocencia y la inmortalidad. Usted me dirá, ¿cómo que la inmortalidad? Sí, hermanos queridos, escuche bien. Tenían en la armonía porque podían compenetrarse con Dios, tenían la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de hablar con Dios sin interrupciones, sin sobreestima, y era tan natural para ellos ese contacto que Dios hablaba con ellos día tras día. Bendito el nombre de Jesús. Esto se pierde con el pecado, trae otro tipo de cosas a la vida del hombre. La inocencia, hermano, había una ausencia de concupiscencia, como ya les dije, en el cuerpo. Y la inmortalidad, ¿sabe por qué? Porque era posible vivir eternamente en el cuerpo, porque no había pecado. Había un momento, o sea, no sabemos, la Biblia nos dice cuánto tiempo duraron ellos en el huerto del Edén. Pudieron haber sido miles de años allí. Conocemos la historia de un hombre llamado Matusalén, que vivió ¿cuánto? 900, ¿qué? Vamos a ver quién se acuerda. 969 años. Para nosotros explota esto, porque si una persona llega a 100 años, es como que llega bastante, y se conoce un récord que hay actualmente de un señor que tiene 137 años. Y usted lo ve, da un poquito de miedo.
porque como que ya pasó los límites de la vida humana. Pero en aquel entonces no se había rompido en algunas normas, o una norma que Dios había establecido, y esto le había traído estos privilegios, de estos dones que ya no tenemos, que la humanidad carece de ellos ahora, se perdieron. Tras esta pérdida, esta ruptura, vinieron unos acontecimientos que marcaron nuestras vidas y las siguen marcando. En esta mañana yo quiero hablarte de esos acontecimientos, estas cosas que marcan nuestra vida y que a veces no se entienden y que pensamos tal vez que no vamos a pasar, o algunos piensan que sí vamos a pasar, pero que cuando se pasa es difícil explicar o degustar esto o cómo entenderlo, es muy complicado. Solo Dios puede hacer las obras en nosotros en esos momentos. Quiero hablarles, hermanos, de la obra de Dios en medio del sufrimiento. Amén. Ahí tenemos ese título que le he dado. Le oraba yo al Señor y le decía, por las vivencias de mi vida, Señor, dame un tema. Y Dios me hizo entender, bueno, pero cuando tú has vivido sufrimiento, cuando tú has vivido tragedia, ¿qué ha pasado? Yo, pues Señor, he recibido tu gracia, he recibido tu favor, he visto cómo tú te has movido en medio del sufrimiento. Les dije al principio que les quería hablar de un tema que no escapamos ninguno de esta realidad, es el sufrimiento. Todos sufrimos en la actualidad por diferentes causas y motivos. Sufrimos, hermanos queridos, desde lo más notorio, desde lo más grande para un ser humano, como hasta las cosas simples, o que para algunos son simplezas. Y quiero enfocar su atención en este tema, hermano, ya que este tema también trae al hombre, le ha traído desesperanza, le ha traído ciertas cosas que lo que hacen es perder su naturaleza, perder su esencia como ser humano. Pero esto no procede de Dios. De hecho, Dios está opuesto a esto. Y Dios lo que desea con la humanidad es que el ser humano tenga paz, que tenga gozo en medio de cualquier circunstancia. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Bien, hermanos, quiero que entremos en materia en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a leer allí, en 2 de Corintios. Se van ubicando en su Biblia, si no pueden ver en pantalla, amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Ayer comentaba con una persona, pero algo rápido, muy breve. Y la persona me agradecía por un tema en específico. Yo le decía, es que a veces no somos congraciados, a veces es difícil entender la situación de una persona si no has pasado por ella. Una persona que ha pasado por una eventualidad y viene otro y pasa por un acontecimiento parecido, esta persona tiene más, se familiariza o se duele más de la persona que el que no ha pasado nunca por ella. Porque carecen de una experiencia. Más no quiere decir que esta persona sea mala o esta persona no tenga sentimientos. No, carece de eso. Pero lastimosamente esa persona que carece de esa situación o que no ha pasado por esa situación, no está exenta de pasar por esta situación. ¿De qué situaciones le hablo, hermanos queridos? Voy a hablarle de un tema, voy a irme de una parte a otra, pero quiero que mantengamos una secuencia en cuanto a lo que Dios hace en medio del sufrimiento. Muchos saben mi historia, muchos saben lo que yo pasé siendo muy niño. Y es duro, es triste ver cómo estas situaciones se siguen repitiendo día a día, cómo estos flagelos siguen dañando. ¿De qué hablo? De lo que es el abuso sexual, lo que es las violaciones, estas violentaciones que se hacen a niños y niñas, a mujeres y a hombres. Estas situaciones que lo que hacen es, hermanos, dañar la integridad de la persona y hacer que la persona pierda ese sentido de vida.
En un momento determinado, siendo muy niño, yo pasé por eso. Fui abusado a los 4 hasta los 5 años por un familiar. Yo era un niño, yo no lo entendía, yo no sabía qué estaba pasando, pero esta situación marcó mi vida durante unos años. Esta situación trajo mucho sufrimiento y dolor a mi vida, porque no es fácil, alabado sea el nombre de Jesús, pasar por situaciones de las cuales Dios no estableció que pasaran para nuestras vidas, pero que hoy por el pecado, por la concupiscencia, por la aberración del ser humano que ha caído en las sombras del enemigo, en las sombras de la maldad. Hermanos, muchas personas se hacen monstruos y caen en lo más vil de dañar vidas, de matar vidas, de destruir vidas. Jesucristo dijo que Satanás, el diablo, vino a matar, hurtar y destruir. Y ciertamente se ha encargado de hacer su trabajo, dañar, destruir, matar. Hermanos, no es fácil enfrentar una situación difícil, un sufrimiento, hermanos queridos, que te calcome la vida, que te hace sentir que tú no vales, que tu vida no tiene sentido, de que ya no es nada igual, y ciertamente algunas cosas han cambiado. Pero eso no significa que todo está perdido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso no significa que todo está perdido. Hermano, hay esperanza en Cristo Jesús. Cristo es mi esperanza. El Señor es mi fortaleza, mi socorro. Él siempre ha sido mi ayudador, iglesia. Quiero que tú te concentres en que Jesús no murió en la cruz para que digamos, ay, pobrecito, mira lo que le hicieron. Él murió porque tú estabas sufriendo, porque tú tenías pecado, y Él quiso reconciliarte, Él quiso darte una vida nueva, una esperanza maravillosa. No hecha por el hombre esa esperanza, una esperanza hecha en Dios. Y se hizo carne esa esperanza para que nosotros a través de esa carne tuviésemos esperanza. Muchas personas que pasaron por lo que yo viví desviaron su vida hacia otras cosas. Muchos son violadores, muchas son prostitutas, perdón la expresión, muchos se desviaron de su naturaleza. Y esto no es que ellos lo deseaban. Hay un punto que fue, digamos, hay un punto en la línea de su vida que fue alterado, y al ser alterado esto va a traer consecuencias notorias en la vida de la persona. Pero déjame decirte que hay un Dios maravilloso que tiene la respuesta para nuestras vidas, para nuestro sufrimiento. Y en el libro que hemos leído, en 1 Corintios, podemos ver a un Pablo, a un hombre que estaba pasando por situaciones y pasaba constantemente por sufrimiento, por lo que estaba confiado en que el Dios de la consolación lo estaba procesando por eso, pero no para dejarlo allí, sino para que él alcanzara en Dios consuelo. Para que alcanzara en el Dios maravilloso de nuestras vidas esperanza, consuelo, aliento, fuerza para poder seguir adelante. Está la historia de un hombre maravilloso llamado Job, bendito el nombre de Jesús. Este hombre también habla la Escritura acerca de el sufrimiento vivido en carne, el sufrimiento máximo en muchas áreas que lo llevó a lo que un día tenía. No ver nada, no tenerlo, hermano. Mucho hemos perdido. Y vemos en la palabra, en el libro de Job, ya lo tenemos acá todavía, no, Job, vamos a leerlo. En el capítulo 1:21, quiero que usted lo lea, por favor, léalo de allí, usted que tiene los que puedan leer en la pantalla, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Y digo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras tienen que permanecer en nosotros. ¿Cómo salimos nosotros del vientre de la madre? Desnudo. No sale con bueno, pero desnudo, él dice lleno de sangre. Bueno, pero sale sin nada. No traes un anillo, no traes un arete, no traes una vestimenta, no traemos nada, venimos desnudos. Y aunque partimos de la tierra con una ropita, cuando los gusanos se comen, es carne, o sea, ahí no hay más nada. Eso es lo que hay. Este hombre dice estas palabras, muchos conocen la historia de Job, dice la Biblia, y de hecho lo nombran como el hombre más sufrido de la tierra. Este hombre, hermano, enfrentó una situación de pérdida total, una devastación. Óigame, presta atención, no se me distraiga por un momentico, por favor, que esto le conviene, esto le interesa, iglesia. ¿Sabe por qué digo que le interesa? Porque en algún momento, yo no lo estoy declarando, ni estoy deseando nada, ni estoy soltando maldición sobre ninguno, no, te estoy diciendo que en algún momento tú atravesarás
el valle de sombra. En algún momento tú atravesarás momentos difíciles, pero quiero que sepas que Dios va a estar contigo. Amén. Dios va a estar contigo. Dios estará contigo. Dios estará contigo. Amén. Dios estará con todos nosotros. Pero debemos de creer esta palabra, hermanos queridos. Este hombre Job servía a Dios diligentemente todos los días, a toda hora. O sea, en el día hacía varias prácticas para estar siempre cerca de la presencia de Dios. Porque él conocía muy bien acerca de quién era Dios. Aunque tenía un concepto, digamos, abstracto de alguna forma, pero conocía cómo se debía reverenciar a Dios o cómo se debía buscar a Dios. Hermanos, vemos cómo el hombre pierde todo, mas sin embargo a perderlo todo, Job mantiene una palabra maravillosa, ¿cierto? Dice, Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré a la presencia de Dios. Desnudo me iré de esta tierra. A medida que nosotros nacemos, cuando nacemos la etapa de la niñez es maravillosa, viene con una inocencia, parecido al principio, una inocencia que se va a ver alterada, pero nacemos y las primeras cosas que el niño comienza a tener es algo, y a meditar yo en esto, es maravilloso. Una de las cosas que el niño no trae, comienza a ver, y le vienen en su propio cuerpito, ¿qué es? Los dientecitos, ¿cierto? Antes de caminar lo primero son los dientes, ¿o no, madres? Sí, ustedes tienen un muchacho. Antes de caminar, primero lo que hacen es balbucear y dicen cosas en otros idiomas que ninguno entendemos. Pero después de eso vienen sus dientecitos y después viene a caminar. Y una de las primeras cosas que el niño pierde son sus dientecitos. La primera cosa que cuando él se alegra y muerde y comienza a sentir, le pica decir, comienza esa etapa de él que no entiende, pero comienza a crecer en el esto, comienza a sentirse bien. Y después que tiene todos sus dientecitos, comienza a perderlos. Y ya no se ríe con espléndido. Tú ves que se ríe y le da como perito y le dice, no, Pablo, mami, está bonita, está bonita. Y ella se siente como raro porque le falta su diente. Porque ya se adaptaron a ellos. Es la primera pérdida del ser humano, la primera que lo hace sentir cohibido, que lo hace sentir que le quita seguridad. Pero están los padres que le dan seguridad a los hijos. Y le dicen, no, está bien, te va a salir otro más bonito, más fuerte. Evelyn, tú vas a poder morder mejor y arrancar lo que sea. Y ciertamente es así. Esa es la primera pérdida que trae una consecuencia, o digamos que trae incertidumbre en un niño. De allí comienzan a perderse cosas. Comienzan a marcar la vida del ser humano. Comienza a ser golpeada. Nosotros no pecamos como Adán y Eva, que fueron los que trajeron el pecado original, pero no podemos culparlo de los pecados que nosotros hagamos en la actualidad. Aunque vivimos un cuerpo de pecado, tenemos que luchar día a día, hermanos queridos, para agradar a Dios y que estos pecados no se enseñoreen de nosotros y nos hagan hacer personas despreciables, personas malas, viles, como aquellos que se prestan para hacerle daño a otras personas. ¿Verdad? ¿Cómo se le dice a una persona que viola a un niño? Es un monstruo, ¿no? ¿O no? No se le dice así, usted no escucha esa expresión nunca. Ese es un monstruo, o se sorprende, hay personas que no tienen palabras, pero ¿qué ha hecho esa persona? Se escapa de nuestro sentido o de nuestro intelecto a una persona que le haga daño a un niño, y los que estamos normalmente tranquilos o que digamos que no pensamos estas cosas tan horribles, decimos, pero ¿cómo una persona puede hacerle daño a un niño? ¿Cómo una persona puede matar a otro? Estas pérdidas, hermanos queridos, dañan a la humanidad y han corroído de tal manera que hay un cáncer en la actualidad. Hablaba la semana pasada con unos españoles que vinieron a predicarnos, estábamos nosotros por el paseo, por el Ebro, y vinieron a predicarnos y compartíamos un poquito, y después comencé a explicarles la palabra. Y ellos me decían algo que es cierto, me dicen, mira, me alegra de escucharte hablar porque ustedes tienen una fe en Dios como éramos nuestros antepasados. A nuestros antepasados, de hecho, y me la adelanté, le dije, sí, fueron y colonizaron. No les dije que no, le dije la parte bonita. Y de alguna manera sembraron la religión allá, pero más que después de la religión, otros se encargaron por el mismo Espíritu de Dios de llevarnos a la plenitud de Cristo Jesús. Pero los españoles en aquel entonces, esta nación llevó la creencia de Dios a otro nivel, a otro continente donde no existía la creencia de Dios como tal, sino hacia otra figura. Y esta persona me decía, pero hoy veo con tristeza cómo mi nación, me decía el hombre, cómo mi nación se ha prostituido y cómo se ha profanado el nombre de Dios y se ha alejado y está tan dura, me decía aquel hombre.
Yo le decía, ciertamente, y él me decía, pero yo doy gracias a Dios que está trayendo gente de otras naciones a darnos lo que en un momento nosotros damos. Yo digo, gloria a Dios, es verdad, porque han perdido algo importante acá en esta nación. Pero no voy a centrar solamente en España, porque si hablamos de perder, todas nuestras naciones han perdido la esencia con la cual fueron creadas. Aunque venimos con un pecado original, Dios no desea que nos quedemos en ese pecado, estancados, revolcándonos como puercos en el lodo o como perros en el vómito. No, Dios quiere que nosotros, a pesar de que nacimos en cuerpos pecaminosos, nosotros nos apartemos de estas cosas, hermanos queridos. Esto que lo que hace es dañar al ser humano. Hay cosas que marcan mucho la vida de la persona. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Una parte del texto, Romanos 8, 28, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees y estás seguro, perdón, esta es la pregunta, voy a corregir, ¿tú amas a Dios? ¿Estás seguro? ¿Tú amas a Dios? Entonces no te preocupes, todo lo que ha venido y todo lo que vendrá será para bien. Por muy oscuro, hermanos queridos, que sea. Yo, como muchos de ustedes, o como algunos de ustedes, he perdido familiares. He perdido 3 hermanos y perdí a mi padre. He perdido a un primo, lo vi ahogarse. He perdido un familiar y me conduelo con aquellos que han perdido. Sé lo que es perder a alguien. Duele muchísimo. Tengo mis hijos, gracias a Dios, todos vivos. Tengo 6 hijos. Para los que no saben. Tengo 6 hermosos. Sí, una princesa y 5 príncipes. Bueno, está bien, pues, un soldado. Pero, hermanos, déjenme decirle que, no, gracias a Dios, uno de mis temores como ser humano son mis hijos. Todos los que tenemos hijos, los que han perdido, de verdad, lo siento mucho, pero los que no han perdido un hijo, uno de los temores más terribles, hermano, es como que es imaginarse o inimaginable para nosotros que le pasa a nuestros hijos. Créeme que en cualquier padre diría, Señor, prefiero yo. Cualquiera de nosotros pondríamos nuestras vidas por nuestros hijos. Ahí tenemos semejanza de Dios. Ahí tenemos semejanza con el sufrimiento. Porque no queremos perder a lo que más amamos. El Señor Jesucristo nos enseña a través de la Escritura que nosotros debemos desprendernos de todo. Wow, esto es duro, no significa que no amemos. Desprenderse ¿qué? De las emociones y sentimientos, que son lo que marca la diferencia en el ser humano, son ellas, las emociones y los sentimientos. El pastor compartía el domingo pasado acerca de la resurrección de Lázaro. Esta familia estaba muy vinculada con Jesús. Esta familia conocía con Jesús, compartía con él. Jesús comía, dormía allí en su casa. Era muy íntimo para él. Cuando Lázaro muere, que para resumir un poco lo que hablaba el pastor, y esta mujer sale al encuentro y le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le da una palabra maravillosa, le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé. Aquí está, esto es una parte emotiva del sentimiento. Yo sé, estaba claro en la ley lo que decía la Escritura, pero no estaba convencida de lo que Dios le estaba diciendo. Ella no se aferró a su fe. La fe está por encima de las emociones y sentimientos. Me detengo un poquito, hermano. Cuando yo sufrí como niño, hasta los 17 años, tenía mucho flagelo, tenía mucha rabia, impotencia, no entendía el por qué tenía que haber pasado yo por estas situaciones o por qué pasan personas por estas situaciones de una violación. Cuando Jesús viene a mi vida y me llama a través de un sueño, hermano querido, me llama a servirle, a honrarle, hermano, yo comencé a sentir en mi vida el descanso del Señor, comencé a sentir cómo Dios obraba en mi vida y me daba fuerza, pero aunque todavía seguía sintiendo estas cosas que me dañaban, hermano, no fue hasta entender lo que es la fe y ponerla por práctica que estas cosas comenzaron a soltarme, este sufrimiento, este dolor, este peso de culpa, de vergüenza, de desdicha, hermano querido. Estas cosas, nosotros somos las que permitimos que estén en nosotros, pero Dios no quiere esto. Esta mujer se negaba a soltar lo que quería. Pero no sabía ella que Jesús, el Dios verdadero, estaba allí para hacer algo sobrenatural. No era natural, ni era de los dones que le hablé al principio, hermanos queridos, sobrenaturales, no. Sino que Dios estaba para mostrar, hermanos queridos, la diferencia de lo que ella creía a lo que Dios iba a hacer por medio de la fe.
Y hermanos, llegando allí al lugar, cuando Jesús le dice, quiten la piedra, ya le vuelve a repetir la palabra. No voy a hablar sobre el tema, pero le dice, maestro, ya tiene 4 días. El pastor le explicaba lo de los 4 días y lo del alma que rondaba. Y Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres. No te he dicho que si creyeres. Hermano, creer. Para el ser humano, cuando está sufriendo, creer se le hace como difícil. Pero debemos de meternos en el corazón, así como entraron las cosas malas, así como cuando fui abusado, perdí mis hermanos y entró el dolor. Debo permitir también que la palabra sea consuelo, que la palabra sea aliento, porque si no, hermano querido, voy a morir o voy a estar estancado. Escuche, para ver la gloria de Dios, para ver la grandeza de Dios, para ver los milagros, hermano, y para seguir adelante, no puedo quedarme en un pasado estancado, no puedo quedarme pensando en lo que ya pasó. Mis hermanos ya no están en la tierra. Los amé y los amo, en mi corazón les guardo gran admiración, pero ya no los tengo. Me toca seguir adelante, tengo hijos, tengo familia y tengo una fe firme en Cristo, hermanos queridos. Y le pido todos los días al Señor por mis familiares que no conocen del Evangelio, para que también vengan al arrepentimiento y conozcan a un Dios verdadero y puedan tenerlo en su corazón. Y así cuando partan de esta tierra, yo me gozaré en Cristo mi Señor, porque sé que un día le veré. Amén. Alabado. Y ese es el deseo de todo creyente, que sus familiares se arrepientan, que vengan a Cristo, porque sabe que duele un familiar que muera y no tiene a Cristo. Ya no hay nada que hacer por esa persona, duele, y muchos no entienden esto. Por eso clamamos, lloramos por nuestra familia, por eso le oramos y le decimos, Señor, ten misericordia, aun cuando se levantan contra nosotros. Mire, hermano, cuando yo creí en el Evangelio, mi madre me echó de mi casa y dijo una palabra de maldición mal. Esos evangélicos, te me largas de mi casa. Nosotros en mi familia venía de una secta de brujería y santería, era lo que vivíamos nosotros. Mi madre me echa, mi madre me ama muchísimo. Escúcheme, no soy el hijo preferido, pero era su negro. El hijo que ella siempre lo trataba como mi negrito, mi muchacho. Ella lo veía como el más obediente. Y cuando mi madre me dice esto, me golpea. Voy donde mi suegra a buscar consuelo y me dice, bueno, tú no tienes un Dios, pídele a tu Dios que te ayude. Tremendo, hermanos queridos. Y yo me sentía como hombre frustrado y decía, bueno, pero tengo un Dios, ¿verdad?, que dice tu palabra, Señor, que tú no me vas a avergonzar, que tú me vas a ayudar. No conocía mucho de la Escritura, pero confía en el Señor. Dios abrió la puerta y me llevó a un lugar donde pude vivir tranquilo. Pero cuando yo iba a mi casa y le hablaba a mi familia del Evangelio, mi madre era la primera que se levantaba y se iba. Me acuerdo que mi padrastro, una vez yo predicando, agarró una cerveza y me la vació aquí, hermano. Yo me sentí con molestia. Duré unos meses sin ir a la casa de ellos porque decía, esta gente no se arrepiente, se va para el infierno, confesando incluso juicio contra ellos. Esta gente es mala, esta gente no entiende. Yo aceptaba a los hermanos como a mi familia. Hasta que un día el Señor me enseñó, dijo, así como yo te perdoné, así como tú no valías nada y estabas enjuiciado para morir y estar en el infierno, pero yo morí por ti y te di la oportunidad de redención, ellos también tienen oportunidad. Amén. Y comencé a clamarle a Dios por mi familia, comencé a orarle a Dios, a ayunar por mi familia. Bueno, mi mamá ya tiene 18 años sirviéndole al Señor, mamá de 19 años. Una mujer que hoy en día ama al Señor. Tengo muchos familiares que han llegado al Evangelio, hermanos queridos, digo para la gloria de Dios. Pero hay que ser firmes. Si dejamos que el sufrimiento de lo que nos dicen, de lo que perdemos, de lo que tenemos, de lo que padecemos, nos dañe y nos callamos, no seguimos avanzando, entonces, hermanos, no hemos aprendido de Jesús nada. No hemos aprendido que realmente el reino de los cielos, lo que se decía la hermana Joana que está por allá adentro la semana pasada, que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿sabe cuál es un violento? No es aquella persona que sale golpeando a todo el mundo, que sale con una pistola o un arma de alto calibre en los Estados Unidos matando un poco de gente. Eso no es un violento. Esa es una persona que lastimosamente fue seducida por Satanás y fue hecha para matar allí. Mas es un alma que también necesita que Dios la salve. Un violento es aquel, hermano querido, que está pasando por un dolor, pero se para firme, dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que el Señor, este proceso no es para muerte. Yo sé que esto, lo que le dijo Jesús a los discípulos, vamos porque Lázaro duerme. O sea, el Señor quería enseñarles a los discípulos, y la palabra nos enseña a nosotros, que aunque vienen circunstancias que nos lastiman, hermano, Dios está en medio de esas circunstancias, no para herirte, no para dañarte. Esas circunstancias están allí en lo natural del hombre, pero Dios obra de una manera maravillosa, consolando nuestras almas. Pablo dice, hermanos queridos,
que así, con el mismo consuelo con que ellos son consolados, hermanos queridos, a través del sufrimiento, del dolor. Pablo experimentó en su carne lo que es el sufrimiento, hermano. Un hombre que tenía dinero, que estaba en buena posición, un hombre de autoridad, por amor a Jesús, hermano, fue llevado entonces al lado opuesto, a vivir en miseria tal vez, a vivir sufrimiento, a estar en persecución, a estar en injurias, hermano. Un hombre que estaba preparado, estaba todo el tiempo en lugares de alto de honra porque era un maestro, también era un hombre que temía las Sagradas Escrituras. Pero cuando cree en Cristo y cambia su manera de vivir, vienen estos acontecimientos del sufrimiento de la vida y Satanás usa parte de ellos para que nosotros no levantemos nuestra mirada, para que nosotros no sigamos. Una persona que pierde algo en esta vida, vamos a ponerlo un poco fácil ahora o simplificarlo un poco. Usted pierde un pedazo de uña y eso duele. Usted se la una uña para atrás y eso duele. Y las mujeres que usan esas uñas largotas, ni me imagino que una uña se le vaya para atrás. Eso debe ser horrible. Es un dolor. Porque pierdes partes de qué? Del tejido, de los músculos que están allí agarrados, bien puestos. Usted se toca y no duele. Hay un encargado de una empresa que él nunca había tenido un accidente. Y me acuerdo que una semana antes yo tuve lo de la migraña y me dice, es que falta mucho. Yo no sé, yo tengo 3 años aquí y yo nunca he faltado. Y yo me quedé callado. A la semana, eso fue... moviendo una pieza, metió la mano por instinto y se laceró la mano un poco, bueno, no se lo completó completo, pero sí los tendones, le hicieron microcirugía. Y yo no me gocé de eso, pero duró 3 meses, casi 4 meses de baja. A veces hablamos sin saber, ¿verdad? A veces decimos y lanzamos palabras como que si no vamos a pasar por estas situaciones, lo que le hablaba al principio. Y en estos días lo vi y le dije todo, y me dice, wow, yo no me imaginaba que algo tan pequeño iba a ser tan complicado, no podía mover la mano. Y me dice esta palabra. Ahora entiendo cuando una persona agarra una baja que le duele, porque a mí me dolía mi dedo. Entonces cuando le hablo de la herida, porque tuve la semana pasada de baja, me dice, tienes eso fuerte. Yo le digo, bueno, yo sé que de eso vas a salir adelante y tal. Y ahí sí me decía, ¿entendiste porque te dolió? ¿Entendiste porque pasaste por un dolor? Pero antes era como, le daba igual, insensible, tal vez lo pudiera llamar usted, no. Falta del conocimiento o de la experiencia, lo hizo a él ¿qué? Tomar la acción de decir palabras como que sí, bueno, ¿me entiendes? Pero hermanos queridos, ¿es necesario pasar por el sufrimiento? Sí. Usted dirá, no, yo no quiero sufrir. Es necesario porque el sufrimiento te enseña, te hace fuerte, pero depende de ti, porque en el sufrimiento muchos también se quedan. Muchos en el sufrimiento no toleran el sufrimiento y se quedan. Dios quiere que nosotros sigamos adelante cada día confiando en Él, hermanos. Vamos a seguir en la palabra del Señor. En el Salmo 23, 4, es un salmo muy conocido. Dice, aunque ande en de sombra, de muerte. ¿Qué dice? Amén. Vamos, mira, haciendo segunda y tercera, cuarta voces. Pero muy bien. Aunque ande en valle de sombra, aunque esté muriendo, ¿verdad? Hay confianza en este salmista en que Dios estaba con él, que Dios no lo ha dejado. Yo no creo que Dios deje a la humanidad. Nunca lo ha dejado. La humanidad es la que por el sufrimiento ha dejado de pensar o de acercarse a Dios, porque está en la emoción y en el sentimiento, el sufrimiento que la persona vive y se estanca en eso. No, yo no puedo. No, yo sé que yo de esto no salgo. No, es que yo no. Y eso te encierra a tal punto, mientras otro que está pasando por lo mismo dice, no, yo sé que yo de esto salgo. Yo sé que yo voy a salir adelante. Yo sé que puedo con esto. Ven los dos pensamientos y se vive diariamente en la tierra. Las personas que se cierran rotundamente por las emociones y sentimientos a sufrir y a padecer hasta salir de esta tierra, y el que dice en medio del sufrimiento, yo de esto salgo. Escuche, esto no solamente es cristiano, hay personas que pasan situaciones, son mundanas, o sea, no son de otra religión, no tienen religión, y son optimistas en la manera de ver las cosas. Le pasan situaciones y dicen, no, yo sé que de esta salgo. Usted ve cómo salen de situaciones, entran en situaciones, salen como si nada, se ríen de ellas, y usted lo escuche. Pero ¿cómo puede? Porque son personas que aprenden, porque la naturaleza del ser humano también está en eso, tienen la capacidad de salir de estas situaciones. Usted tiene en Cristo Jesús no la capacidad, tiene el privilegio
Escúchame bien, el privilegio, hermanos queridos, de en medio del sufrimiento, salir de las situaciones sobre las cuales está viviendo, o hemos vivido o vamos a vivir. Hace falta que, hermanos queridos, tener fe, sí, pero ponerse en marcha. ¿Marchar en qué sentido? Bueno, no quedarse, hermanos queridos, en su casa, no quedarse encerrado en cuatro paredes cuando pasa una situación difícil. Hay personas que pierden el trabajo, 15, 20 años, 18 años. Conozco una joven acá no hace mucho que tenía años trabajando en la empresa y la despidieron y entró en depresión, tuvo que ir al médico porque no comía, se estaba muriendo. Y la llevaron al médico porque la muchacha le pegó fuerte. Porque los lazos que unimos nosotros en esta tierra a veces nos hacen sufrir tanto, hermanos queridos. Yo no sé si usted me llamará egoísta, pero yo le digo, Señor, ayúdame a amar a mis hijos, pero no a arraigarme hacia ellos hasta el punto que dañe mi integridad contigo. Yo tengo que amar a mis hijos, pero entiendo que también son de Dios. Yo amo a mi esposa, pero entiendo que es de Dios. Cuando tú entiendes eso, no estoy diciendo que no vas a sufrir o que no vas a sentir dolor, pero va a haber descanso, va a haber aliento y vas a poder continuar tu vida normal, porque has entendido que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Amén, iglesia. Amén. Es necesario que nosotros estemos claros en estas cosas. Nosotros pasamos por estas situaciones para consolar a otros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando pasé lo que pasé cuando era niño, que pasé por estas violaciones, pasaron muchos años, a los 25, 26 años, pasó una anécdota con una chica de mi barrio. Ella fue abusada por 5 personas, uno murió, bueno, pasó un evento fuerte y esa chica se encerró en su casa. Yo una vez hablé acá de eso. Ella no quería comer también, estaba mal, tenía 17 años. Fue difícil lo que ella vivió. La madre era mi vecina, nos conocíamos, siempre iba a la iglesia, yo le invitaba y de vez en cuando iba. Un día yo yendo a la iglesia le pregunté por su hija, me dice, ahí Joel en el cuarto, ella no quiere salir, ella no quiere saber nada de nadie, ella se quiere morir, no quiere ver ni a su padre, no quería ver a nadie. Y yo le oraba a Dios por ella. Yo en mi corazón sabía lo que ella estaba sintiendo. Yo sabía por lo que estaba pasando. Yo entendía perfectamente la situación de esa joven. Un día venía toda la iglesia, le pregunto a la madre, ¿y tu hija? Me dice, está ahí, pasa. Y yo paso ahí, me tomo un café y la puerta está cerrada. Ella me dice, tócala. Y yo, es que si no quiere abrir. Entonces, total que entre eso abren la puerta. Yo estoy abajo con una guitarra ahí ensayando, que no era guitarrita, pero dándole ahí para que la hermana viera que yo estaba allí. Y cuando se abre la puerta, yo volteo y cierran la puerta otra vez. Sentí eso y ella me dice, subo al cuarto de la joven, toco hasta que abro la puerta. Y mientras yo iba entrando, como ser humano decía, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y la veo sentada en su cama, allí, y entro y me le siento al lado. Yo no tenía palabras para ella, no tenía ni una palabra. Es que si nos dejamos llevar por las emociones y sentimientos, erramos. Y en esa palabra Dios me estaba enseñando, en ese momento, que no me guiara por las emociones y sentimientos. Me senté al lado de la joven. Cuando me siento, ella me coge aquí así y cuando yo volteo me abraza y la abrazo duro y nos unimos a una fuente de llanto. Nos unimos a un llanto, un llorar y llorar y llorar. Yo no tenía palabra para aquella joven. Yo lo que tenía era una gratitud al Señor, decir gracias Dios. Yo no hablaba, pero en mi mente yo decía gracias Señor, gracias. Yo sé lo que eres tú, gracias porque tú estás aquí. O sea, y la joven lloró y pegó un grito como que durísimo. Y yo le dije, tranquilo, no te preocupes, de esto no va a pasar. Y más me abrazaba y entendí algo, hermano querido, que aunque Dios no deseaba que yo pasara o viviera aquella situación como un niño, o como muchos lo han pasado, o como muchos pasan estas situaciones, esta situación Dios la usó, como dice Pablo, para consolar a otros. Nosotros consolamos a otras personas cuando pasamos por situaciones. Y no que seas experto, no hace falta ser experto en la materia. No, como tengo 3 hermanos muertos, soy experto en la materia. No, hermanos queridos, es solamente la ¿cómo se llama la solidaridad? Gracias, no lo voy a repetir, eso mismo. Y el saber consolar a otros, el llegarse. ¿Sabes que a veces hace falta solamente... Ven acá, varón, ven un momento. A veces hace falta solo esto, ven, no te voy a hacer nada más. A veces hace falta esto, mira. A veces esto. A veces eso marca diferencia. Eso hace mucho más que 1000 palabras. Hay personas como hablan y cansan, hermano, cansan para allá hablan y la gente dice, ¿cuándo se callará? A mí mi esposa me dice mucho eso, amor, tú no te cansas de verdad. Y a veces hace falta ese, un abrazo. Hace falta solamente eso.
Porque no es como nosotros pensamos en nuestra forma de ver las cosas, porque nuestra forma de ver las cosas está relacionada con las emociones y sentimientos. Pero cuando, escucha, tú como mujer, como hombre de Dios, cuando eres procesado o pasas estas etapas de sufrimiento, entiende que tú eres llamada ahora, ya pasaste, no te quedas allí, ahora eres llamada a consolar a otros, a alentar a otros en Cristo Jesús. ¿A qué? A que sí puede. ¿Pasó algo en tu vida? No te preocupes, todos hemos pasado por situaciones. Si yo pusiera levantar cada uno de ustedes en esta mañana a contarme una anécdota, lloraríamos y pasaríamos días acá. Son situaciones diferentes, yo pienso que la mía es fuerte. Se levanta otro y me haría llorar. Yo digo, no, yo no he pasado nada. Pero tranquilo que esa situación ya pasó. Amén. Y te está doliendo o te ha dolido o te va a doler. Pero Dios no quiere que te quedes en ese dolor. Eso ha pasado, sí, pero Dios lo que desea es que tú te levantes en Él y que sigas adelante, porque ahora tú vas a servir a otras personas que pasaron por donde tú pasaste y tú le vas a decir, tranquilo que por aquí es mejor ahora, no te preocupes que así de esta manera será mejor. Y créeme que la persona lo va a recibir. Lo que le comentaba hace unos 20 minutos atrás sobre una persona que me dijo unas palabras ayer y mi corazón se puso como con ganas de llorar, pues sentí dolor, no dolor, sentí esa alegría, me dieron ganas de llorar. Porque esa persona me decía que yo hice algo que no se había hecho en ese momento para esa persona. Y yo lo hice inconscientemente, pero en mi corazón como creyente me acerqué a esa persona entendiendo que todos pasamos por sufrimiento. Y aunque no sabía lo que estaba pasando a la persona, solamente obedecí. Solamente fui a la persona, vi a esa persona, fui y hablé con esa persona y Dios hizo algo que yo no sabía hasta ayer. Pero hermano, es lo bonito cuando tú pasas por el proceso, no es para que te quedes como te dije, no es para que nosotros digamos, bueno, si yo sufrí, los demás que también sufren. Que cada quien resuelva su vida como pueda, que cada quien se salve como pueda. No se trata de eso, se trata de que nosotros debemos de aprender. Amén, hermanos queridos, aprender en Cristo Jesús. Voy a leerles también Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esto lo dijo Jesús, Juan 15:5. Hay personas que dicen, no, yo salgo solo, yo puedo. Y hasta cierta forma, sí es verdad. En lo natural del ser humano hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no se pueden. Puede ser ingeniero, doctor, abogado, licenciatura en la que usted quiera. Puede tener posgrado, puede ser magíster, lo que usted quiera. Pero hay situaciones que el ser humano no puede, porque tiene limitaciones. Y es donde Dios quiere enseñarnos. Es donde Dios quiere que usted y yo entendamos que en ese momento, en esas circunstancias, cuando no se puede, Él está allí. Y es donde Jesús dice, apartados de mí. Hay personas que piensan que Dios es religión. Nosotros no creemos que Dios es religión. Dios es una forma de ¿qué? De vida. Dios está en nosotros. Es una forma de nosotros ¿qué? Dios está en todos nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Amén o no amén? Dios está en todos nosotros. Ya Dios no hace falta, no es un ritual, una religión que hay que hacer una monotonía, no. Es una forma de vida tan normal. Jesucristo dijo que en Él somos libres. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. O sea, la libertad de vivir una vida tranquila, en paz con todo, pero sin contaminarnos, sin dejar que algunas cosas nos dañen a tal punto que perdamos nuestra esencia e incluso perder la vida sin Cristo Jesús. Quiero decirte que la palabra de Dios no está hecha solamente para contemplar pasajes bonitos, pasajes agradables. La palabra de Dios está puesta para que en cada etapa de tu vida ella se haga presente. Hace un efecto en cada momento de nuestras vidas. Mire, hay personas que no les gusta leer la Biblia porque no entienden. A veces no hace falta entenderla o ser un maestro, porque los maestros estudian muchísimo para tener comprensión detallada de la Escritura. Hace falta leerla. A mí a los 17 años, cuando creí, me regalaron un Nuevo Testamento. Yo no sabía que era eso. Y me dijeron, léelo todos los días. Eso va a ser tu amigo. Jesucristo es tu amigo. Ahí está. Así tan fácil. Y yo comencé a leer el Nuevo Testamento. Y sin entender algunas cosas comenzaron a aplicarse en mi vida. Palabras que yo leía. Y comencé a entender palabras y situaciones, de mi vida. Y esas palabras se hacían presentes y comenzaron a tener fuerza en mi vida. Pero porque comencé a leer la Biblia. La Biblia, hermanos, es una fuente de vida
que está para toda la humanidad y en todo momento, para todos nosotros. Esa es la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hemos visto cómo Job detalló bastante extenso fue esto, digamos, lo que pasó a este hombre, todo lo que le fue arrebatado, más Job se mantuvo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se mantuvo Job? Porque tenía esperanza en Dios, tenía confianza en Dios. Las situaciones hacen que nosotros dudemos. Cuando tú pierdes un trabajo, pierdes el coche, se te quemó el coche. Cuando pierdes una pareja, pierdes un familiar que se parte de esta tierra. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, esto hace que en nuestras vidas se pierda el equilibrio, la paz, tal vez. Entonces usted como iglesia, Dios te dice que nada ni nadie perturbe tu paz. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Es en ese momento que Dios quiere que tú entiendas que aunque estás pasando por una situación que tal vez nadie te entienda y que nadie comprende y que nadie te habla, nadie te dice nada, Dios no quiere que pierdas tu paz. Dios quiere que tú tengas paz en medio de la tormenta, en medio de los momentos difíciles. Dios quiere que tú tengas paz. Para eso, hermanos queridos, tienes que acercarte a Dios todos los días. Amén. Mira, oye, pero es que eso de estar orando todos los días, mira, te guste o no, para llegar al cielo debemos buscar constantemente al Padre. Y para poder soportar el sufrimiento sin que nos tumbe, sin que nos derribe, sin que nos deje allí, debemos nosotros, iglesia, de orar todos los días. Amén. Leer la palabra de Dios. Ella es aliento a nuestras vidas. En Juan 14, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, le está diciendo, confíen en mí. No voy a dejarlos solos, dijo Jesús también allí. Os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, pero vosotros le veréis porque vive en vosotros y está en ustedes. Él les enseñará todas las cosas y los guiará. Mire la palabra, los guiará. Les enseñará todas las cosas, sí, cuando pierdas, cuando abandonas, cuando pasa algo, Él te enseñará, pero te guiará hacia la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, fuente de toda vida. La verdad en Cristo te hace libre por encima de lo que estás viviendo. Estas situaciones que vivimos eso depende de nosotros, nos hace esclavos de ellas. Yo no conocía del Evangelio, no me hablaron así como le estoy hablando a usted, como le dije, donde vivía en una zona muy cerrada de brujería, pero impresionante, donde lo que se vive es eso, donde no se escucha a Dios, o en ese momento no se escuchaba de Dios. Y es difícil, hermano, fue difícil para mí porque no tenía tal vez a alguien, y duré más tiempo en ese proceso, en ese sufrimiento. Pero qué bueno cuando tienes la oportunidad de que alguien te diga que estás sufriendo, pero que ese sufrimiento no es para muerte, no es para que tú estés allí estancado, sino para que Dios se glorifique y para que cada día tu vida sea más agradable a Dios. Pues hermano, créeme que Dios en esta mañana quiere que tú entiendas eso, que lo que hemos pasado, hermano, no es para que muramos, no es para que estemos allí tristes. Cuando Moisés murió, dice la Biblia que el pueblo durante muchos meses lloró a Moisés. Hasta que Dios le dijo, ¿hasta cuándo lo lloraréis? Claro, nosotros de repente fue un líder, hermano, fue una columna, un baluarte que estuvo durante años guiando al pueblo, y la pérdida duele. Porque duele, hermano. O sea, es que yo no quiero que se malinterprete esto, pero nosotros todos sufrimos. Con el simple llano de hecho de que usted va a caminar, se tropieza con una columna, va a sentir ¿qué? Dolor. Porque en nuestro cuerpo están llenos de células y estas cositas que transmiten el dolor o lo que sentimos nosotros. Entonces no estamos exentos del dolor, pero en medio del dolor tenemos que tener consolación. En Colombia, cuando tuve un accidente bastante grave en mi vida, hermano, yo no le hablo por falacia, no le hablo para que usted se sienta bien, le digo lo que dice la Biblia y lo que yo he experimentado en mi vida. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo y me mantengo firme en esto. Cuando estaba con el hermano Johnny, antes de que pasara el accidente, en el cual casi pierdo la vida, nosotros estábamos, ¿qué, Johnny? Estábamos clamando. Estábamos orando al Señor.
Eran casi, le faltaba como un cuarto, 20 para las 11. Estábamos llorando al Señor, llorando, hermano, y no por nosotros, por las almas. Estamos clamando y llorando, gimiendo, Señor, en un clamido, llorando a moco suelto por las almas. No sabía yo que unos minuticos más adelante iba a experimentar un dolor impresionante, porque tuve un electrocutamiento, en el cual me quedé pegado a una primaria a 13.600 voltios, y eso me estaba quemando, prendió la ropa y yo sentí que mi vida se desprendía, o sea que literalmente estaba perdiendo. Pablo, allí en Corintios, donde leímos, después en el versículo 10, del 9, 10, 11, le dice que también él por un momento ya había perdido hasta el deseo, o sea, él decía, aquí nos matan, de esta no salimos, porque es necesario que el ser humano pierda esa confianza en sí mismo, escuche bien, en sí mismo, en lo que él cree terrenalmente, para que pueda depositarse la gloria de Dios en su vida por la confianza sobrenatural que viene de Dios. Escuche bien, es necesario a veces. Cuando yo estaba en ese momento, yo sabía que iba a morir, no me quedaba otra, ya estaba prendido en candela y estaba allí. Hermano, yo recuerdo que clamé al Señor. Y escuche, a gran voz, porque mi lengua se pegaba al paladar, yo dije, Jesucristo, ayúdame. Y en ese momento que yo me soltó y pude agarrar como fuerza, fue un proceso bajar de allí, sentía dolor, sentía como mi cuerpo, se me iba como que la visión iba y venía. Johnny me ayudó a bajar y él estaba nervioso y yo estaba él presente, que yo nunca dejé de glorificar a Dios, ¿o no, mi hermana? Nunca dejé de glorificar el nombre de mi Salvador. Amén. Y no porque yo sea más que tu iglesia, porque la palabra de Dios a través del sufrimiento que he llevado me ha enseñado a confiar en ella. Me ha ayudado a entender que solamente en mi Señor tengo esperanza. Amén. No te hablo en el sentimiento, te hablo con la convicción a través del sufrimiento del dolor. Yo no sé cuál es tu dolor y si está siendo procesada o fuiste procesado o procesado, pero Dios está usando ese momento para llevarte a algo mejor, para que Él no quiere que quedes allí, Él quiere llevarte, hermano querido, a esos lazos de amor, a donde tú te sientas en paz, a pesar de que has pasado un momento, una situación complicada. Dios quiere que tú tengas paz en medio de esa circunstancia. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Yo sé que Dios quiere en esta mañana a nosotros darnos ese aliento, ese gozo a través del sufrimiento. Y vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir sufriendo, porque mientras estemos vivos, seguiremos sufriendo. Hay mucha gente que anda declarando y diciendo, oh, así dice el Señor, no te pasará nada y los enemigos caerán a tus pies. Mire, hermano, a veces se ve como mucha fantasía. La realidad del creyente, dicha por Jesús, es que si a Él, como Hijo de Dios, lo destrozaron hasta el punto de no hallar hermosura ni que su rostro había aparecer, dice, si esto hicieron conmigo, que soy la rama verde, textualmente dice la Escritura, ¿qué harán con las ramitas? ¿Qué harán con nosotros? Dando a entender que no fuimos puestos en esta tierra. Muchos creen y andan declarando y desatando que bendición y prosperidad y que nada tocará tu casa. Mira, hermano, vendrán cosas a tocar tu casa, vendrá la muerte a tocar tu puerta, vendrá la enfermedad a tocar la puerta, pero lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios está contigo, y si Dios es contigo, hermano querido, confía, porque nada te moverá de allí. ¿Qué hizo que yo mantuviera mi fuerza cuando estaba pasando, hermano querido, por esa situación que me estaba ya debilitando y me iba a caer hasta que Él me cogió? ¿Qué me hizo mantener, hermano, todo lo que había pasado? Mi esperanza fue el Señor. Estaba tranquilo de que Dios era mi fortaleza. Me llevaron a cirugía, y estando en la cirugía, mientras el médico estaba allí, me decía, ¿cómo te llamas? Yo le decía, le decía mi nombre, me dice, pues ¿cómo te sientes? Yo le dije textualmente esta palabra, le digo, me siento en paz con mi Señor, siento que Dios es bueno y me trajo aquí con, escuche, me iban a operar y yo le estaba diciendo al cirujano, Dios me trajo aquí con un propósito de salvación para tu vida. Y si el médico estuviera aquí, así, eso me estaba loco en ese momento, porque sabe que lo dije. Porque, hermano, debemos entender que estemos pasando lo que estemos pasando, no importamos nosotros, importa Cristo en nuestras vidas. Cuando usted dice estas palabras, ya no vivo yo, se la sabe muy bien, entonces entiende, hermano, usted entiende que las cosas que tú estás viviendo son nada comparadas con la gloria del Señor, son nada comparadas con lo que Dios tiene para tu vida, son nada comparadas a donde Dios te va a llevar. Vamos de victoria en victoria.
Vamos de triunfo en triunfo hasta ver al Señor en gloria. Pero eso significa que el reino de los cielos sufre violencia. Que tú, para alcanzar eso, vas a sufrir. Pero usted, hermano, no fue a traerme sufrimiento, dolor. No, pero eso va a llegar a tu vida. No vine a predicarte, a hablarte de que no te vendrá nada. La Biblia dice, no te sobrevendrá mal. Sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará, escuche, pero ahora se va a contradecir al hermano, para que tu pie no tropiece en piedra. Estas cosas llegarán. La Biblia dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿A qué punto? A que te vayan a destruir. Si tú amas a Dios, eso no será para la destrucción. Estas cosas llegarán. Lo que no van a hacer es destruirte. Ahí se refiere cuando no te sobrevendrá mal. O sea, esto llegó, pero esto no va a ser para destruirte. Esto no va a ser para que tú te quedes allí. ¿Entiendes esto, hermana? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Es para que Dios sea glorificado. Ya no importas tú, ya no importa tu vida, aunque nosotros seguimos viviendo y respetando y valorando lo que tenemos. Cuando vengan estas situaciones súper complicadas, entiende que el Señor se va a glorificar. Tengo un buen amigo en Venezuela, yendo a una vigilia, en su carro, en su coche iba, y claro, era destapado, una jipeta le decimos nosotros, y estaba destapado, no tenía barandal, llevaron la familia atrás, y el coche cayó en un hueco, su hijo salió desprendido y cayó, y él le pasó la rueda por la cabeza al niño y se la destruyó. Eso fue duro. Yo me acuerdo que cuando yo fui a darle consuelo al hermano, consigo a un hombre y a un padre y a una madre predicando en el velorio, hablando de la resurrección, de la esperanza en Cristo Jesús, y había un brillo en ellos, una confianza, una alegría, que muchos dirían, estos no querían a sus hijos, pero yo como creyente dije, wow, Señor, qué gozo de ver a mis hermanos tan confiados de que van a ver a su hijo, de que lo volverán a ver. Hermano, iban a una vigilia, muchos dirían, pero mira, para eso le sirves a tu Dios yendo a una vigilia, se te muere tu hijo, pero ellos no vieron, hermano, en la parte negativa, no vieron eso como algo para quedarse y no servirle. A veces las situaciones que pasan, muchos la agarran para decir, yo no sirvo en la iglesia, yo no voy a seguir sirviendo a Dios, yo cierro la Biblia, yo no voy a seguir escuchando, yo no voy a seguir cantándole a Dios, yo mejor sigo mi vida como la llevo, yo mejor me distraigo un poquito en el mundo para que estas cosas no me lastimen tanto. ¿Saben qué? El sufrimiento está allá y está aquí. La diferencia de aquí adentro es que tenemos paz y el sufrimiento nos lleva a nosotros, hermano, a la plenitud del Señor. Alabado sea Dios. Eso es lo que Dios quiere con la humanidad. Así como el Padre envió al Hijo y el Hijo padeció, sufrió, murió y resucitó, nosotros como creyentes pasaremos situaciones, pero de esas nos levantará el Señor. Amén. Amén, iglesia, Dios nos levantará. Ya estamos concluyendo, bendito el nombre de Jesús. Debemos buscar el consuelo en Dios en los momentos de dificultad, hermano. Ofrecer el consuelo a los demás. No quedarnos en nuestros hogares reprimidos, golpeados por las cosas que nos pasaron, como que si la vida no continúa. Aún cuando estemos en una cama, hermano querido, a punto de morir, nuestras voces, nuestras vidas, nuestro reflejo debe ser Cristo, debe ser esperanza de que estaremos mejor. Amén. El consuelo es un regalo precioso que nos ofrecen en momentos de dificultad. Debemos buscar el consuelo de Dios y ofrecerlo a los demás, reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Recibe paz en el Señor, recibe la paz en medio del dolor, de las circunstancias.